Cuando quiere comenzar, ya podemos empezar. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Medina. Soy hija de 2 niños de la guerra y os voy a hablar de los recuerdos, los sentimientos y los pensamientos de mis padres durante su estancia en la Unión Soviética. Fundamentalmente, me voy a centrar en el espacio de tiempo que es la Gran Guerra Patria. Añadiré algún recuerdo de otra persona, añadiré algunas cosas que estaban ocurriendo en ese momento para poder centrar esos recuerdos dentro de un contexto. De lo primero que os voy a hablar es de la salida de mis padres desde el puerto del Musel en Gijón. Curiosamente, el día que salen de España, mi madre cumple 9 años. Hay una guerra civil, eso todo el mundo lo sabéis, y el gobierno republicano se plantea proteger a los niños y para ello organiza una serie de evacuaciones. Estas evacuaciones no solo se producen en la Unión Soviética, sino también a otros países como Inglaterra, Francia o Bélgica. Al finalizar la guerra civil, el gobierno de Franco reclama a los niños y solamente Inglaterra, Francia y Bélgica los devuelven. La Unión Soviética se ampara en que el gobierno de Franco no está reconocido por la Sociedad de Naciones y no reconoce el nuevo gobierno franquista como excusa de que a ellos se les habían entregado los niños el gobierno republicano, pues no devuelvan los niños. Solamente si sus padres de manera directa lo reclamaran. Los padres de estos niños pues no están en condiciones de reclamar a nadie porque la mayoría de ellos pertenecen al bando perdedor, o bien están en el exilio, o bien han muerto, o están viviendo la represión franquista, o sencillamente las condiciones de miseria que hay en España no permiten que puedan alimentar una boca más. Entonces, prácticamente ninguno, hay algún caso esporádico, que sí reclama a sus hijos y la Unión Soviética devuelve a esos niños, pero son muy poquitos. Es algo casi anecdótico. Mis padres parten del puerto de Gijón, los dos son asturianos. Mi padre es de una familia muy humilde, que vive en una aldea a las afueras de Gijón, y mi madre, bueno, era 3 hermanos. Un hermano ya había muerto en la guerra, y ella y su hermana, pues su madre, que es viuda y que es miliciana y activista dentro del Partido Comunista, pues decide que lo mejor para sus hijas es enviarlas a Rusia. Todos los niños que van a hacer el viaje se les concentra en un centro educativo que se conoce como el Asilo Pola y que está en la Avenida de Europa en Gijón. Todavía se conserva el edificio, aunque ya no tiene nada que ver con el mundo de la educación. Y cuando mi madre y su hermana llegan allí, pues se supone que esa misma noche van a salir del país, pero no es así. No es tan fácil la salida. Gijón está siendo bombardeado. Hay que esperar que la marea sea favorable, hay que esperar que la oscuridad de la noche proteja la salida del barco y hay que esperar que los buques de la Armada del Bando Nacional pues estén un poquito despistadillos y permitan la salida del puerto. Ella recuerda 3 veces ir al Musel y 2 veces regresar a Gijón. A la tercera, pues ya es cuando el barco puede zarpar. Las imágenes que habéis podido ver en algún documental sobre la salida de los niños corresponden a otro grupo, no al de mis padres, porque hubo 4 grupos, 4 evacuaciones distintas. La primera sale de Bilbao al poco tiempo de los bombardeos de Guernica y se plantea en concreto la rapidez por eso, porque las ciudades están siendo bombardeadas, la población civil está en peligro y el gobierno republicano acelera todo el proceso para evacuar a los niños y
en un intento de protección. Estas evacuaciones tienen la importancia histórica de que ha sido la única vez que en una situación de guerra el gobierno que está al mando ha organizado evacuaciones junto con la Cruz Roja para sacar a los niños de un frente de guerra. No se volverá a repetir hasta hoy en día. Ha sido un hecho único en la historia. Ni durante la Segunda Guerra Mundial ni en los siguientes conflictos ningún país ha podido sacar a los niños y protegerlos. Vuelvo de nuevo a hablar de mis padres. Consiguen salir de Gijón, se les va persiguiendo con los buques de guerra nacionales. Ellos van protegidos por un buque de guerra republicano que va haciendo frente al Cervera, que es el nacional, porque intentaba hundirlos. El viaje lo hacen en la bodega del barco, no les permiten subir a cubierta para que no se vea que hay niños, porque el intento no era destruir cualquier barco, era destruir los barcos con población civil que estaba saliendo de la ciudad. Era un castigo. Y así durante 2 o 3 días de navegación hasta que llegan a un puerto de Francia. Esos 3 días los niños pasan miedo, los niños no tienen nada para comer, los niños viajan en una bodega, no pueden ni siquiera salir para ir al servicio, vomitan, se hacen pis encima, es horroroso. Pero el objetivo es sacarlos y eso era lo principal. En Burdeos cambian de barco a un barco soviético que los está esperando. El recuerdo que tiene mi madre en concreto, porque mi padre no recordaba gran cosa de esto, el recuerdo que tiene mi madre es que cuando vio el barco soviético, lo que más le llamó la atención es que todo era blanco. El barco era blanco, el uniforme de la tripulación era blanco, todas las personas que iban en el blanco, o sea, todas las personas que iban en el barco iban vestidas de blanco, y le dio una sensación de paz, de limpieza y de orden. En cuanto suben a ese barco, las cosas cambian, pero cambian drásticamente. Lo primero, el protocolo habitual, corte de pelo, porque vienen llenos de piojos, y baño. Lo del baño, si leéis las memorias que han escrito algunos niños o si habláis con ellos, debió de ser impresionante para todos, porque es algo que prácticamente todos recuerdan el baño. Hay que entender que van de una zona de guerra, todo es polvo, todo es suciedad. La higiene en España en ese momento no había baños en las casas, la gente se lavaba como podía en lavabos o con pilas de agua. Y ellos entran en lo que es la típica baña rusa, que no, evidentemente no la habían visto en su vida. Una sala llena de vapor, con mucho calor, entran desnudos, cosa que tampoco era habitual en la España de ese momento. La mayoría no había visto ni siquiera a su madre desnuda y se encuentran allí a mujeres prácticamente desnudas que los reciben, porque es en grupo, los reciben y bueno, pues depende de la edad del que lo cuente y depende si es chico o chica, las impresiones son un poco diferentes, pero les impresiona a todos. O sea, jamás han visto eso, jamás han sentido tanto calor y jamás han visto a una mujer desnuda. Hay bromas para todos, hay anécdotas de todos los gustos, como os podéis imaginar. Los chicos que había de 13 o 14 años, pues la naturaleza hace de las suyas, y las niñas pues se impresionan al ver el cuerpo de una mujer desnuda. Entran por una puerta, salen por otra, los visten con ropa nueva, lo que llevaban antes del baño no lo vuelven a ver, ya sus ropas han desaparecido, incluso algunos pequeños detalles que podían llevar como una medallita, unos pendientes a alguna niña. Si recuerda que le da pena que se los quitaron para entrar en el baño y jamás los volvieron a ver porque eran objetos que les recordaba a su familia, que les unía a sus padres.
pero nada más. No les dan más valor, no le dan más importancia. Y el siguiente recuerdo que tienen es entrar en una sala con una cantidad de mesas muy grande, no sé, supongo que serían 6 o 7 nomás, llenas de comida. Ellos ya sabían lo que era la miseria y sabían lo que era el hambre. Cuando vieron las mesas llenas de comida, pues se abalanzaron sobre aquellas mesas. Se abalanzaron a comer hasta la saciedad, a esconderse comida, por si acaso aquello no se volvía a repetir. No podían comunicarse con las personas que veían de blanco, solamente les sonreían, les invitaban a comer, pero no entendían absolutamente nada de lo que les decían. Los adultos que iban con ellos, algunos podían conocer alguna palabra en ruso, pero prácticamente tampoco hablaban ruso. Y toda la comunicación era por señas, por gestos, por miradas y por buena voluntad. Pero existía esa comunicación y los niños se sintieron muy a gusto. Y vieron cómo las cosas iban a cambiar. O ellos pensaban que las cosas iban a cambiar. El viaje hasta la Unión Soviética ya es en ese crucero. Un crucero es un buque de pasajeros, van en camarotes, se pasean por la cubierta libremente, recuerdan el frío, la humedad, es un viaje en septiembre-octubre, van hacia el norte, ven pasar buques de guerra, aviones, militares. Los más mayores hacen comentarios, los pequeños no distinguen si son alemanes, ingleses, franceses o de dónde son los aviones, pero los más mayores ya empiezan a distinguir aviones, ya se empiezan a ver aviones de guerra sobre el mar y aviones de guerra alemanes. El primer contacto que tienen con la Unión Soviética es en la base naval de Kronstadt, en una isla, y el recuerdo que tiene mi madre es que se bajan del barco y los reciben los militares, que también, como son marinos, pues van vestidos de blanco, llevan un uniforme de gala, los reciben como auténticos héroes. Ellos simplemente están ahí unas horas descansando porque enseguida vuelven al barco y atracan y viajan a Leningrado, donde atracan. Si la bienvenida que habían tenido en Kronstadt había sido llamativa para ellos, la de Leningrado fue apoteósica. Había gente esperándoles en el puerto, civiles normales, gritándoles, aplaudiéndoles, intentando acercarse a ellos, abrazándoles. No entendían lo que decían, pero sí sabían que eran bien recibidos, porque los que podían les llenaban las manos de cosas, juguetes, pequeñas muñecas, caramelos, chocolates, y los llevaron a lo que serían sus residencias habituales, que son lo que ellos llaman casas de niños. Las casas de niños son como unos orfanatos donde ellos viven, pero les sirve de todo. Tienen aulas, tienen dormitorios y tienen todo lo necesario para que se desarrollen educativamente. Hubo aproximadamente unas 10 casas de niños. El número de casas va variando a lo largo del tiempo porque se van ajustando las necesidades. Y mi padre está temporalmente en una casa de niños, ahí en Leningrado, y enseguida se traslada en tren a lo que sería su casa de niños en Moscú, en el norte, en una población que se llama Pravda, y la casa recibe el mismo nombre, porque estas casas estaban, la mayoría, entre Leningrado y Moscú, o en las ciudades de sus alrededores. Otras estaban un poco más al sur, en la zona de Ucrania, pero fundamentalmente entre Leningrado y Moscú, y la región de Moscú, no solamente ciudad, sino lo que es la región de Moscú. La casa de Pravda, que es la de mi padre, fue la más numerosa de todas, llegó a tener unos 1000 alumnos. Creo que tenía varios edificios, pero
nunca han tenido la sensación de estar amontonados ni hacinados, todo lo contrario. Eran lugares muy espaciosos, casi todo eran palacios de la antigua nobleza, edificios históricos muy bonitos, que se habían arreglado para recibir a estos niños, y estaban distribuidos los dormitorios en las plantas altas. Eran dormitorios comunes, pero cada uno tenía su armario, su cama, su taquilla, las zonas de estudio, las zonas comunes de cocina y comedor, y estaban dotadas con toda la equipación necesaria para su desarrollo académico. Y no solamente eso, sino que también estaban dotadas con todo lo necesario para cualquier actividad deportiva y artística o cultural, porque los niños, aparte de sus clases, recibían unas actividades extraescolares, podemos llamarlas, eran un poco más libres de elección, hacían deporte y nunca les faltó ningún tipo de equipación de nada. Fueron unos años maravillosos y cada uno de ellos pues empezó a desarrollar sus gustos y aficiones, porque al que le gustaba la música daba clases de música, al que le gustaba el piano daba clases de piano, el ajedrez. Empezaron a desarrollar sus pequeñas aficiones. Evidentemente, las casas que más favorecían esto eran las de Leningrado y las de Moscú, por ser más grandes, pero nada más que por eso. Y en concreto, los que estuvieron en las casas de niños de Leningrado, que hubo 4, tuvieron la característica especial de que ante la oferta cultural de la ciudad, estos niños tuvieron acceso a todos los teatros, a todos los ballets, a todos los espectáculos que había en la ciudad de manera preferente. Recibieron incluso clases magistrales por parte de grandes músicos, recibieron la visita y alguna clase de grandes coreógrafos y bailarines del Ballet Kirov. Fueron niños mimados. Se puede decir que fueron niños mimados hasta el año 41. Tenían lo mejor de lo mejor. Su sistema educativo tuvo que ser adaptado porque ellos no sabían ni una palabra de ruso. Enseguida empezaron con la educación que estudiaban los niños rusos, pero además siempre hubo la preocupación de que mantuvieran sus raíces españolas y su idioma. Por tanto, los profesores que habían ido en el viaje, ellos fueron acompañados por cuidadores, profesores, incluso personal médico. Se tuvo un especial cuidado que todos esos adultos que tenían contacto con los niños se repartieran de manera equitativa para que todos tuvieran acceso a la cultura española y al idioma español de la misma manera. Y no lo perdieran, sino que lo mantuvieran en el tiempo. La adaptación al estudio de estos niños dependió un poco de la edad, porque había niños a partir de los 6 años, era lo oficial, pero hubo padres que falsificaron la edad de niños menores para que entraran en la evacuación, hubo excepciones y también por arriba, la edad máxima eran 13 años, también hubo excepciones y falsificaciones de edad. Allí se guiaron por lo que estaba en los documentos y los colocaron en las clases según sus edades. Los niños habían llegado, la mayoría de ellos habían perdido, de haberla tenido adquirida en algún momento, la disciplina de un centro escolar educativa. Muchos llevaban serias carencias de lectura ya en español. Y si eso ocurría cuando eran pequeños, no hubo un gran problema de adaptación. Enseguida cogieron el ritmo. Los problemas se iban agravando según la edad del niño. Los más mayores han sido los que peor se adaptaron y, por tanto, los que peor cogieron el idioma. Muchos de ellos, a los 16 años que terminan los estudios obligatorios por edad, por las circunstancias históricas que les toca vivir y porque no les había gustado los estudios,
pues abandonan lo que son los estudios reglados para tomar el camino de la formación profesional. Y sin embargo, entre los más pequeños hay un porcentaje elevadísimo de universitarios que terminan, a pesar de la guerra, sus estudios obligatorios de bachiller e ingresan en la universidad. Yo creo que es más una cuestión de edad y de adaptación que cualquier otra cosa. Como ya os he dicho, durante los años buenos de Leningrado, los niños recibían la visita de directores de cine, les hicieron películas sobre su vida, iban a los estrenos de teatro, a los estrenos de cine. Mi madre recuerda haber estado con una actriz del momento muy importante que se llamaba Lyubov Orlova. Recuerda también una pequeña coreografía, ella es muy artística y le gustaba desde muy pequeñita el baile, la música. Recuerda una pequeña coreografía que les montó Igor Moisieyev para ellos y que ellos bailaron ante él, y de ir a visitar el ballet que se estaba formando en ese momento. Recuerda también cómo bailarines del Teatro Kirov, que es el actual Teatro Mariinsky y el heredero del Teatro Imperial ruso, les dieron clases de ballet en las mismas casas de niños. Y ellos iban a los espectáculos, estaban en lugar preferente, se les recibía. Eran tratados como auténticas joyas. No era la vida normal de un niño soviético. Hay unas fotografías que me gustaría que vierais, a ver si las podemos ver todos. Y os voy diciendo, ¿ponéis la 1, por favor? Bueno, esta que veis aquí es mi madre, es de las primeras, hay dos, no sé cuál es antes que la otra. Son las primeras fotos que les hacen allí, en la Unión Soviética, a su llegada. Como veis, el corte de pelo es un poco brutal. Y es su primera foto en la Unión Soviética. Siguiente, por favor. Yo supongo que esta es la primera y la otra es la segunda, pero sigue siendo ella, tenía 9 años. Siguiente. Esta es una fotografía que aparece un grupo de niños de la casa número 9 de Leningrado. Esta casa además estaba en la calle principal, en Nevsky Prospekt, y la niña que está abajo a la derecha es mi madre, la que lleva el abrigo claro. Como veis, los niños no les falta detalle, van bien vestidos, se les ve felices, tienen caras felices, no pasan penalidades una vez que están allí. Siguiente, por favor. Esta es mi madre en verano, cuando acababan los cursos. Muchos niños eran trasladados, o casi toda la casa de niños al completo, viajaba a otra residencia a las afueras de la ciudad para estar fuera del bullicio. No sé si por aquel entonces había contaminación, pero a pasar las vacaciones. Algunos iban a campamentos en Crimea y otros niños se quedaban en las casas de verano. Esto es en una casa de verano. La persona sobre la que está sentada, no sé el nombre, es un director de cine y es el que hizo uno de los documentales sobre la vida de ellos. Para las personas soviéticas importantes de la época, ellos sentían muchísima curiosidad por estos niños. Querían cuidarlos, querían protegerlos, iban a hablar con ellos, como a visitarlos, a enseñarles cosas. Necesitaban, o sea, querían dedicarles su tiempo
y enseñarles lo bueno de la vida. Siguiente, por favor. Estas son mi madre y mi tía. Mi madre viaja con su hermana y están con... Tampoco mi madre recuerda el nombre, lo único que sabe de este señor es que es un científico de la Academia de Ciencias de la URSS. Era biólogo, les inculcó el amor a los animales, les inculcó el amor a la biología, en concreto a ellas dos. Iba muy a menudo a visitar la casa de niños, no vivía demasiado lejos. Y iba muy a menudo a visitarles y en concreto les cogió cariño a estas dos hermanas, les regaló unos cazamariposas, les enseñó a disecar los insectos y colocarlos y clasificarlos. Por eso mi madre piensa que debía de ser biólogo, porque les enseñaba a conservar las plantas. Toda su conversación era eso. Quiso adoptarlas, la adopción era algo que no se permitía. Y bueno, mi madre después de la guerra, en una visita que tuvo a Leningrado, intentó buscarle y lo que supo es que falleció durante el bloqueo y nada más. Era un hombre muy mayor y no superó las penalidades que se vivieron en ese país. Siguiente foto, por favor. Estas son mi madre y mi tía con el uniforme de paseo del colegio, vamos a llamar, porque todos los niños iban perfectamente uniformados, tenían ropa para asistir a clase, ropa para salir a las actividades los sábados y domingos, no les faltaban juguetes, no les faltaba, como vuelvo a repetir, de nada, ni comida, ni juguetes, ni material pedagógico, ni material deportivo, ni nada. Como veis, las caras son caras contentas, no hay tristeza, no hay penuria, ya son más gorditas. Ya son más gorditas. El primer encuentro que tiene mi madre con la guerra no es lo que se conoce con la invasión alemana, sino con un capítulo muy poco conocido en España, que es la Guerra de Finlandia. Comienza en el año 39, no dura demasiado tiempo, creo que son 3 meses nada más, pero el frente de guerra está muy cercano a la ciudad de Leningrado. Ella recuerda el ruido de los aviones, a veces el ruido de las bombas, pero sobre todo lo que más le marca es que la ciudad de Leningrado empieza a tener cuidado con una posible invasión y se les empieza a educar en que no se pueden encender las luces por la noche para no dar facilidades a los bombardeos, empiezan a tapar las ventanas con mantas y que ella, que ha sido siempre muy estudiosa, pues tenía que estudiar a la luz del fuego, porque no se podía encender ninguna luz dentro del edificio. A las 4 de la tarde es de noche y ella era muy responsable, tenía que hacer los deberes y estudiaba a la luz del fuego. En esos momentos quizás sea cuando la guerra de España para ellos estaba olvidada en el sentido de pasar miedo, en el sentido del ruido y de la ansiedad que les podía provocar. Y ahí empiezan a recordar más, en el caso de mi madre, repito, esa ansiedad, empieza a echar de menos a su familia porque no hay contacto con las familias durante el tiempo que están allí. Y es cuando ella cree que aquello puede empezar a parecerse a lo que pensaba que nunca jamás se iba a vivir. Mi madre es una persona que cuando llega, es una niña que cuando llega tiene la salud muy delicada, pasa mucho tiempo en un hospital y justo cuando acaban los conflictos con Finlandia, ella la trasladan al sur, la trasladan a Crimea por motivos de salud. Ahí hay una casa de niños en una ciudad que se llama Eupatoria, que está cerca de Sebastopol, donde iban los niños españoles con problemas de salud, porque tiene un mejor clima, porque pensaban que podía ser beneficioso para ello.
Es en el momento que las dos hermanas se separan, porque mi tía se queda en Leningrado, pero ya no está en la casa número 9, sino que la pasan a una casa en una población cercana que se llama Pushkin, y que después, durante la invasión alemana, pues los alemanes llegan hasta esa ciudad. Afortunadamente, los niños españoles habían sido evacuados, pero no es así con todas las casas de niños españoles, y durante la blocada los niños que se quedan lo pasan excepcionalmente mal. La situación de la ciudad es muy dura, no hay alimentos, no hay calefacción, y los pocos niños españoles que quedan sufren muchísimo. En concreto son de una casa de niños y de lo que ellos llaman luego casa de jóvenes, que son los niños más mayores que habían dejado los estudios, o sea, que no iban a estudiar bachillerato y que van a estudiar formación profesional, y se van juntando en estas casas de jóvenes donde viven pero ya no estudian. Muchos de estos niños participan activamente en la defensa de la ciudad, de diferentes formas. Algunos se alistan al Ejército Rojo y luchan como uno más. Algunos de ellos incluso falsifican de nuevo su edad porque son menores. Hay casos de niños de 16 años que dicen tener 18 y van al frente. Aproximadamente creo que son unos 80. Y les ocurre, bueno, pues hay casos de todo, niños que mueren en el frente, niños que son hechos prisioneros por los alemanes y van a campos de concentración, y niños que sobreviven a la guerra y se pasan los 4 años de guerra luchando con el Ejército Rojo. Con cualquiera de ellos que podáis hablar o con sus descendientes, se sienten muy orgullosos de lo que hicieron y lo volverían a repetir. Otros lo que hacen es alistarse en las brigadas de defensa civil, que fundamentalmente tenían 3 trabajos: el avisar a la población de los bombardeos con un poquito de antelación para que fueran a los refugios antibombas. Después de esos bombardeos, subir a los edificios para quitar los restos de bombas y de artefactos incendiarios que tiraban los alemanes, que provocaban incendios. Y una rama sanitaria, bueno, otra rama que iba a las baterías antiaéreas y otra rama sanitaria. En todas hubo españoles de esta casa de niños y jóvenes. En unas más, en otras menos. Yo quiero destacar el caso de una niña que con 20 años, creo que tenía, María Pardina, fue conocida como el ángel español. Se dedicaba a arrastrarse en primera línea de frente por las noches buscando soldados heridos y arrastrarlos, darles sus primeros auxilios y salvar vidas. Una de las noches que ella estaba cumpliendo con ese, para ella, trabajo y obligación, pues no volvió. Al día siguiente, cuando la encontraron, tenía un tiro en la cabeza. Esta criatura fue condecorada en varias ocasiones antes de esto, y bueno, solo quería decir su nombre porque me parece un hecho muy destacable. Hay también españoles que estuvieron en las brigadas ferroviarias. Es una forma de guerra muy poco conocida aquí. El ferrocarril en Rusia es algo muy importante para el transporte de mercancías y pasajeros, y los trenes fueron muy perseguidos por los nazis, que intentaron destruir toda la línea férrea, convoy que veían moverse, convoy que disparaban. Y estas brigadas se dedicaban a arreglar las vías férreas y a intentar sacar a población civil de la ciudad a través del tren. El primer tren que lo hizo iba uno de estos niños españoles en una de estas brigadas. Hay un caso del primer verano que se intenta sacar a niños de
Leningrado, porque Leningrado está sitiado 872 días, con sus inviernos y con sus veranos. Y en el primer intento de sacar a niños de la población de la ciudad, pues un tren es bombardeado con 1000 y pico niños dentro. Aquello es una masacre. No se sabe si este chico español iba allí. Ha quedado siempre esa duda porque nunca se ha encontrado su cuerpo. Pero se sospecha que iba en el tren. De la casa de niños más pequeños y de la casa de jóvenes también hubo españoles que desgraciadamente murieron de hambre y de frío. En concreto, mi tía se casó con otro español y el hermano o sea, el que hubiera sido su cuñado, falleció a la edad de 16 años durante la blocada en Leningrado. Está enterrado en un cementerio que hay en la ciudad dedicado a todas las víctimas de esos años, y si alguien tiene oportunidad de verlo verá que hay algunos nombres españoles, afortunadamente no demasiados porque se tuvo la precaución de sacarlos, pero desgraciadamente el destino de estos niños sufrió lo mismo que el destino de la población civil de la ciudad, ni más ni menos. Volvemos a mi madre, que estaba en Eupatoria el día 22 de junio de 1941. Ella la noche anterior se acuesta con la idea de que se va a levantar para ir a una excursión. Habían preparado pues como unas pequeñas mochilas con todo lo necesario para pasar un día en el bosque. Los niños se levantan, van al bosque, y cuando están en medio del bosque, sus educadores les sientan en un claro y les comunican que la guerra ha comenzado y que jamás van a volver a la casa de niños, que no pueden. Y comienza la evacuación. Ellos tienen que cruzar toda la península de Crimea porque su objetivo es llegar a Stalingrado. Tienen que cruzar la península de Crimea, subir el Cáucaso y llegar a Stalingrado. Este viaje, que aparentemente sobre un mapa sí son unos cuantos kilómetros, pero aparentemente puede resultar fácil, pues en un momento en que no se pueden utilizar los trenes, porque los trenes están ocupados en transportar fábricas en una dirección o soldados en otra, no se puede contar con los trenes, no se puede contar con ningún medio de transporte. La mayoría del viaje se tiene que realizar andando. Y así es. Comienzan a caminar hasta que llegan al norte de la península de Crimea, cruzan el estrecho de Kerch en una barcaza y comienza su subida al Cáucaso. Evidentemente transcurren semanas en hacer este viaje. Los niños viajan con sus educadores y al frente de las casas de niños siempre había un director soviético. El personal soviético que les acompañaba cada vez va siendo menos porque los hombres se van incorporando al frente y las mujeres, algunas también, y entonces casi todas las personas de nacionalidad soviética poco a poco les van abandonando, menos el director. Bueno, la palabra no es abandonar, la palabra es que van a cumplir con otra obligación que ellos creen que es más importante en ese momento, y ellos no se quedan solos, se quedan con su personal español, que es completamente válido para acompañarlos y suficiente. Pero empiezan a tener problemas ya de abastecimiento de comida, hay que dormir donde se puede. Mientras es verano no hay problema, pero cuando llega el invierno hay que tener un cobijo para dormir. Y ellos empiezan a pernoctar pues en pueblos cuando llegan, donde pueden, en casas, ayuntamientos, estaciones. A veces ese viaje puede subirse a un tren y es en tren, pero es todo muy según van ocurriendo las cosas. Ella lo que recuerda de ese viaje, evidentemente, es el cansancio,
evidentemente es el hambre, el miedo, la cantidad de gente que se estaba trasladando de un lugar a otro, el miedo, vuelvo a repetir. Los alemanes avanzaron muy deprisa y ellos iban mucho más despacio. O sea, ellos sentían que los alemanes cada vez estaban más cerca. Cuando llegan al Cáucaso, cuando llegan a la región, al Cáucaso, mi madre no recuerda exactamente en qué región, pero sí recuerda que ahí pasan más tiempo. En uno de los pueblos en los que están pasan más tiempo. Hay algunas etnias del Cáucaso fueron acusadas de ser posibles colaboracionistas y entonces tuvieron que salir de sus casas, abandonarlas y probablemente sería en un lugar donde antes había vivido alguna de estas etnias donde ellos se encontraron acomodo. Ella recuerda lo durísima que fueron las condiciones de vida, el frío, como para lavarse o para cocinar había que trasladar agua desde el río con un método ruso muy antiguo, que es una especie de palo que se coloca sobre los hombros para mantener el equilibrio de dos cubos. Recuerda que a pesar de su juventud, de su mala salud, hacer eso, recuerda también como en una ocasión, con hambre de 3 días, llegaron a un pueblo que estaba la cosecha en el campo llena de sandías y cómo se abalanzaron sobre las sandías, no tenían nada para partir las sandías y las sandías fueron partidas a golpes contra el suelo o a pedradas, se comieron los corazones, durante 3 días estuvieron comiendo sandías y en concreto mi madre no volvió a probarlas en 50 años, porque todos se pusieron malos de indigestión. Pero a pesar de todas estas cosas, sus profesores y su director siempre encontraron momentos para dar clases. Estos niños no perdieron un solo día de clase. Las clases no eran normales o no era lo que estaban acostumbradas. Las clases podían ser sentados en medio del campo y aprovechaban para hablarles de la naturaleza, de los árboles. Podían ser en el suelo de una estación y aprovechaban para explicarles el funcionamiento de un tren. No perdieron el tiempo, siguieron recibiendo clases y siguieron recibiendo educación. A ellos no recuerdan las circunstancias como algo excepcional que les ocurriera a ellos solos, sino que eran unas circunstancias que estaban ocurriendo en todo un país y eso les hacía sentirse más identificados de lo que ya estaban con ese país. Ellos se sentían soviéticos, ya no se sentían españoles. Ellos querían hacer lo mismo que hacían los soviéticos de su edad. Si los soviéticos de su edad se incorporaban al frente, los mayores se querían incorporar al frente. Si los niños soviéticos de 14, 15 años iban a trabajar a las fábricas, ellos querían ir a trabajar a las fábricas. Cuando se plantea el momento de tener que recoger las cosechas, ellos participan en recoger las cosechas, pero lo hacen con gusto, no lo hacen ni por obligación, ni porque alguien les dice que lo tienen que hacer. Ellos lo hacen porque consideran que es lo que les toca hacer en ese momento, bajo su responsabilidad y a pesar del trabajo. Sobre la recogida de las cosechas, exactamente mi madre no sitúa dónde es, en qué parte de todo este periplo de viaje. Sabe que antes de subirse al tractor les examinan, les enseñan, les dan unas clases teóricas de cómo se conduce un tractor y les examinan. Mi madre, como he dicho antes, era buena estudiante y aprobó el examen, pero a la hora de subir al tractor es muy pequeñita y no llega. Por muchas cajas que les ponen para ayudarla, por muchas almohadas que le ponen para sentarse, ella no llega.
y eso le supone mucha frustración, porque otros niños que no habían aprobado el examen, pero que eran más altos, sí conducen el tractor. Bueno, es una espina que ella sí que trae al año siguiente, que ya ha crecido, y le tocará también recoger la cosecha, se subirá al tractor, así que puedo decir que tengo una madre que no solamente ha conducido coches, sino que ha conducido tractores para recoger el trigo. En el año 42, por fin, llegan a Stalingrado. En Stalingrado es una ciudad que los soviéticos piensan que los alemanes no van a llegar nunca, mucha población civil huye hacia esa ciudad. La población de Stalingrado crece muchísimo durante los meses anteriores a lo que es la batalla de Stalingrado. En concreto, mi madre no está en la misma ciudad de Stalingrado, sino al otro lado del río Volga, que es donde se empiezan a acumular no solamente la casa de niños de ella y otras que se han ido juntando en su viaje, sino algunas que han evacuado desde Leningrado, se juntan, o desde otras zonas de Ucrania, se juntan en Stalingrado. Como había muchos niños que ya no estaban, hay una reagrupación de casas y se vuelven a reestructurar todos, ¿no? Estando de visita antes de la batalla de Stalingrado en lo que es la ciudad, mi madre se pierde, queda despistada del grupo con el que iba, no pasa demasiado tiempo y la encuentran otro grupo de españoles de otra casa de niños. Casualmente es la casa de niños donde está mi tía y entonces vuelven, se queda con ellos, ya hay unas comunicaciones entre las casas y mi madre se queda con mi tía en su casa de niños, que también está al otro lado del Volga. Allí están aproximadamente hasta octubre, noviembre del año 42. La batalla de Stalingrado ya había comenzado. Ella recuerda los aviones alemanes volar sobre la ciudad porque los ve desde el otro lado del Volga. Recuerda los bombardeos. Recuerda sobre todo un detalle. Los alemanes habían puesto un sistema de megafonía para que se escuchara. Estamos viendo unas fotografías, que está en este momento aquí. Es del grupo de baile de uno de los círculos en Baskiria. Como veis, luego os cuento qué hacen estos grupos. Y porque termino de contaros esto de Stalingrado. En Stalingrado los alemanes habían puesto la megafonía y gritaban mucha propaganda para que la población civil se entregara como prisioneros. Hablaban en alemán y mi madre fundamentalmente recuerda la voz de Goebbels en esas grabaciones. Dice que es algo que simplemente no entendía lo que decía, pero simplemente con escucharla daba terror. Si alguna vez a lo largo de su vida ella ha escuchado una voz parecida, enseguida ha respingado y se ha dado la vuelta para ver quién hablaba así, porque la ha tenido siempre muy, muy, muy identificada. No, ella decía que jamás ha sentido tanto miedo como cuando oía aquella voz. No le hacía ni caso, porque la voz prometía chocolate, buena vida si te entregabas como prisionero, y todos los demás se reían, pero no decían absolutamente nada y no conseguían sus propósitos. Ante la situación de la batalla de Stalingrado, las casas de niños son evacuadas y esta vez se trasladan a Baskiria, que está al otro lado de los Urales, al sur. Mi madre y mi tía se vuelven a separar porque mi tía no quiere seguir estudiando. Entonces, lo mismo que había pasado, los cursos van pasando, los niños van creciendo y mi tía quiere hacer formación profesional y todos los que hacen formación profesional
se les centra en la capital de Baskiria, una ciudad que se llama Ufa. Y los que quieren seguir estudiando, se les centra en una ciudad que se llama Birsk. En Birsk, que es donde está mi madre, no hay muchos niños y las clases ya no son individualmente para ellos. Tienen que ir a clases con niños rusos. No hay ningún problema, tienen el idioma totalmente asimilado, su nivel académico es el mismo. Y a los 4 o 5 días de estar allí, ellos lo que notan, el grupito de niños españoles, que son unos 6 o 7, lo que notan es que a la hora del recreo, el director del colegio ruso los lleva aparte, los lleva a su despacho y les reparte unos vasitos de leche con galletas. Bueno, pues el primer día no les resulta extraño, el segundo día tampoco, el tercer día se dan cuenta que ellos tienen leche y galletas y los niños rusos no. Y el siguiente día pues empiezan a beberse el vaso de leche, dar un mordisco a la galleta y guardarse las galletas. Y cuando salen al patio con sus compañeros rusos, pues a repartir esas 2 galletas que les daban en pequeños trocitos con sus amigos. Esto es un detalle que nos recuerda que los niños españoles, a pesar del racionamiento y a pesar de las circunstancias, el gobierno soviético les daba más racionamiento que a los niños rusos. Los niños españoles, incluso en algunos momentos, tuvieron derecho a doble racionamiento. Eso no quiere decir que no pasaran hambre, pero las circunstancias eran muy difíciles y si había hambre, ellos pasaron menos que el pueblo ruso. En el caso de mi tía viajó, o sea, estaba en Ufa. En Ufa empezó una formación profesional en una fábrica de confección y se dedicaban a la fabricación de guantes para el ejército. Ella recuerda unos turnos de manera voluntaria que llegaron a ser de 16 y de 18 horas haciendo guantes. A veces, como donde dormía estaba lejos de la fábrica, no perdía el tiempo y se echaba en un trozo de suelo. Dormía 3 o 4 horas y en cuanto quedaba una máquina de coser libre se sentaba. Fue mala estudiante, como he dicho antes, pero fue una tremenda trabajadora. Yo la llamo la estajanovista, porque siempre, durante toda su vida, luego fue así. Poco antes de morir estuve con ella intentando que me contara su experiencia en aquella fábrica. Ella me contó que sí, había sido muy duro, había trabajado mucho, era agotador, que estaba cansadísima, pero que lo hizo porque quería, lo hizo porque era necesario, lo hizo porque los demás niños de su edad lo hacían igualmente y que si volvería a vivir las mismas circunstancias, sin que se lo dijera a nadie, volvería a hacer el mismo trabajo en aquella fábrica de guantes. En el año 44 los niños son trasladados a Moscú y empiezan a unificarse. Ya quedan pocos estudiando y en Moscú en el año 44 se forman 2 casas de niños. Allí es ya cuando coinciden mi padre con mi madre. Como he dicho antes, mi padre había sido trasladado a Moscú y la guerra la pasó, su evacuación fue más tranquila y la guerra la pasó en una zona que es la región de Saratov, también en el Volga, pero en otra zona del Volga. Allí no llegaron los alemanes. Fue menos azarosa la evacuación, pero sin embargo la adaptación a la vida fue un poquito más complicada, porque ellos ocuparon unas viviendas que lo que se conoce como los alemanes del Volga habían abandonado, se les había hecho abandonar, porque también fueron acusados de ser posibles colaboracionistas, y ellos tuvieron muchos problemas de abastecimiento. Entonces, todo se lo tuvieron que solucionar ellos. Cuentan anécdotas muy divertidas, como que de las puertas de las casas se tuvieron que hacer las camas,
Después de las clases había que ir al bosque a cortar leña, en jornadas también larguísimas de trabajo. Tuvieron que aprender a trabajar con los animales, a criar animales para comer. Tuvieron que trabajar el campo. Pero igualmente no lo recuerdan ni con tristeza, ni con odio, ni con nada de nada, sino como que son las circunstancias que les tocan vivir y que afortunadamente ellos tenían eso, porque los niños que estaban en territorio ocupado lo estaban pasando bastante peor. De sus cosechas, evidentemente, todo lo que les sobraba era entregado al ejército. Su colaboración con el ejército, los mayores se iban alistando poco a poco y los jóvenes pues iban a pequeños sanatorios cercanos a cuidar de los heridos, a leerles, a escribirles las cartas cuando no podían, o a leerles las cartas cuando no podían, a hacerles compañía, a que les contaran cosas de la guerra, les escuchaban sus charlas, veían un montón les leían, hacían representaciones de teatros para ellos, para otras escuelas, para otros niños. En la fotografía que habéis visto antes del grupo de baile, se hacían representaciones para enfermos, soldados, casas de niños, donde se bailaban viajes regionales, donde se hacían pequeñas obras de teatro. La cultura no paró, no paró. A pesar de la guerra, la cultura no paró. Y la cultura se seguía ofreciendo, y la cultura se seguía trabajando. Casi era más abundante y más preocupante para las autoridades alimentar el alma y alimentar la cabeza que alimentar los estómagos. Pero la realidad era esa. En Moscú llegan en el año 44, como ya he dicho, ya no hay alemanes en suelo soviético. Y todos estos niños tenían la costumbre de reunirse alrededor de la radio todos los días a escuchar el parte de guerra. Su humor dependía mucho de lo que el parte de guerra dijera. Si al país le había ido bien, ellos estaban contentos. Si al país le iba mal, estaban enfadados, preocupados, pues como todo el país. Y bueno, pues Moscú, ya las cosas están yendo muy bien para el Ejército Rojo. Ya no hay alemanes, como he dicho, dentro del territorio soviético. Llega la toma de Berlín. El resultado lo sabemos todos, se toma Berlín. Ellos están felices, están contentos. Y el 8 de mayo están esperando pegados a la radio desde las 10 de la noche que algo se anuncie. El anuncio llega muy tarde porque la capitulación se firma a las 11:30 de la noche, hora Berlín, pero ya 9 de mayo en Moscú. Y todos cuentan lo mismo. Todos cuentan que están en silencio, escuchando la radio, ansiosos, expectantes, pero en el momento que por la radio anuncian la capitulación y el fin de la guerra para ellos, se produce una explosión. O sea, es una explosión de gritos, es una explosión de llantos, es una explosión de risas, empiezan a saltar, a dar botes, a correr, a jugar y a salir a las calles. Y cuando salen a las calles de Moscú, se encuentran que todo Moscú está en la calle. Su objetivo es llegar a la Plaza Roja. Mi padre y mi madre todavía no se conocen, van desde distintas casas de niños. En las dos casas ocurre exactamente lo mismo. Ninguno de los dos llega a la Plaza Roja, es imposible. Están toda la noche llorando, abrazando gente, saltando, cantando, corriendo. Es como si se hubieran desatado todas las emociones que estaban contenidas durante 4 años en una sola noche, en un solo momento, y solo el amanecer del 9 de mayo parece que las apacigua y poco a poco con la luz del día comienzan a regresar a casa.
Estos niños tienen un gran impacto dentro del mundo cultural soviético. Hay pintores que intentan pintarles, hacer motivos sobre ellos. Hay escritores que escriben sobre ellos, hay poetas que les escriben versos sobre ellos. Eh, yo ya acabo con todo lo que quería deciros, pero me gustaría que dierais paso a dos vídeos. Están preparados por alumnos de lengua rusa del Centro Ruso. Su profesora Maina Martínez es también hija de un niño de la guerra y ha preparado con ellos para trabajar la fonética unos poemas y ha elegido unos poemas que se escriben aproximadamente en los años 40 por dos escritoras infantiles para niños y me gustaría que los vierais. Habéis estado viendo fotos durante este tiempo, son mi familia. Hay algunas de grupo que están hechas en las clases. Esta, por ejemplo, es en el campo, mientras se recogía la cosecha en un momento de descanso o al final del día. Hay otras que están en las clases mientras preparaban los exámenes de ingreso a la universidad. Yo no tengo muy claro que estas fotos sean del año 44-45, creo que alguna es del 46, pero bueno, es la posguerra. Como veis, ellos están completamente integrados, se sienten soviéticos, da igual que hayan nacido en España, hacen lo mismo que cualquier persona de su edad. Son todos españoles y están en un coljós, pero en un día o el día que llegan o el día que salen, porque han ido a recoger la cosecha. El del centro es mi padre y está acompañado de unas compañeras de la casa de niños. Son todos españoles. Y bueno, si por favor puedes poner los vídeos. Creo que no se está escuchando bien, yo al menos no lo escucho, no sé todos los demás. Un segundito, queridos amigos. Hay problemas técnicos. Un momentito, por favor.
Carolina, no se oye, ¿verdad? No, no se oye. No sé, voy a intentar de otra forma. Un Vale. segundo. Es una pena que no lo podemos escuchar porque, como ya os he dicho, el esfuerzo de estos cursos creo que es a valorar. El que su profesora haya elegido estos poemas también es para valorar. Y bueno, que hayan hecho este trabajo cuando supieron que iba a haber una charla para nosotros en el confinamiento, creo que también es muy de agradecer. Y es una pena que no se les escuche. Creo que para todos aquellos que estáis interesados está colgada, por si acaso no pudiéramos ponerlos, creo que lo tienen colgado en el canal de YouTube del Centro Ruso y a partir de ahí supongo que podéis acceder a ello, aunque no sea en este momento. Por mi parte, solamente presentaros la asociación nueva que se ha creado sobre niños de Rusia. Es un proyecto, creo, muy bonito porque lo que se quiere es intentar mantener todos los testimonios y recuerdos y poner en valor lo que han vivido estos niños. La mayoría ya no viven. Estamos en ella sus hijos o sus nietos. Y bueno, es un proyecto que nos ilusiona muchísimo. Queremos que sea un banco de datos para que todo aquel que quiera buscar información, informarse sobre lo que vivieron, pues pueda tener una información veraz y verdadera, porque hay muchas falsedades publicadas, al menos en España. Y bueno, mantener su recuerdo y mantener su memoria. Para los que estáis interesados, hay una página web que es niñosderrusia.org. Podéis entrar con N o con ñ, como queráis. Y es fácil, niñosderrusia.org. Allí veréis estos vídeos colgados que no se pueden ver. Allí veréis algunas de las fotografías que yo he puesto, explicando quiénes son y dónde han sido hechas, y muchas publicaciones que se ha escrito sobre ellos. Y poco a poco, porque este es un proyecto nuevo, estamos en formación, poco a poco queremos que vaya creciendo y esperemos que entre todos hacer un proyecto grande. Muchas gracias a todos. No sé si tenéis preguntas que os pueda contestar. Si queréis hacer alguna pregunta. Klatva, juramento. Mira. Klatva, juramento. Jest Vietzani Avichai, Nasivayut Palmu Voroshi, Slamnim imienem Geroya, Pavidievshevo Vevaju. Никогда в бою ты не был, не держал в руках винтовку, но назвали пальму в рощи, память светлую твою. Было лет тебе немного, но умел ты отважный. Ты врага достойно встретил, ты сказал в лицо врагу. Я за мир и за свободу, и победа будет нашей. Сотоварищей погибших в этом клятву дать могу. Встреча. Не стыдясь ни счастья, ни печали, не скрывая радости своей, так детей испанских мы встречали, не родных детей. Segunda estrofa. Batani smugli rasnagalosi, nainoi rasdioni siembre, черногласи и черноволоси,
точно ласточки на корабле. Звезда вила навстречу кораблям над городом блестя, и казалось всем, что в этот вечер в каждом доме родилось дитя. Poesía El reencuentro. No os avergoncéis ni os mostréis ni contentos ni abatidos. Tampoco seáis severos. Los niños españoles extraños nos esperan. Son morenos, de idiomas diferentes, nacidos en tierras distintas, ojos oscuros, cabellos negros, exactamente como las golondrinas de los barcos. Estrellas, estrellas, acudid a su encuentro, a su arco, hacia brillantes ciudades. Cuidadlos a todos en estos atardeceres luminosos. En cada casa van a nacer niños. Bueno, muchas gracias a todos por vuestros comentarios. No veo preguntas, no queréis que os aclare nada más. Me gustaría, bueno, es muy difícil hablar a una pantalla y no ver las reacciones del público. No sé si os ha aburrido. A los participantes de esta mesa redonda que celebramos hoy para conmemorar. Y me gustaría agradecer al centro por habernos dado esta oportunidad, poder contar el testimonio de mi familia, intentar ampliarlo a otras personas que vivieron esas mismas circunstancias y, bueno, agradecerle al Centro Ruso su colaboración y a su director en particular, el señor Salimov. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por la conferencia. Y a vosotros, gracias por escucharme, espero no haberos aburrido. Y bueno, si he cometido algún fallo, si habéis tenido algún tipo de problemas, por favor, disculpadme. Creo que ya hemos acabado con esto, ¿no? Sí. No hay, porque no veo preguntas, pues adiós. Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Gracias, Carolina.